tres cosas nuevas en la vida del creyente que no debe descuidar. Hay tres cosas, hay muchas, pero me he concentrado en tres que sé que pueden abarcar bastante de nuestra vida espiritual. A veces cuando somos salvos damos por sentado que todo está listo, todo está hecho. Y a veces nos acomodamos pensando en que como soy salvo por gracia y el amor de Dios es tan inmenso y sé que la salvación no se pierde, doy por sentado que no tengo que hacer más, que todo Cristo lo hizo en la cruz. Sí, amén. Es una convicción absoluta doctrinal. No hay que hacer más, no hay que hacer obras, no hay que hacer ningún tipo de acción personal. Bien dice la Escritura que cualquier acción mía es como trapo de inmundicia, no sirve para nada. Pero eso no me aleja de una responsabilidad como creyente, de cosas que debo cuidar en mi vida como creyente, que debo entender que mi vida, así por gracia fui salvo, tengo una responsabilidad ante la gracia. Y la gracia, uno podría pensar que exige más que la ley, sí, porque la gracia exige una convicción absoluta de corazón y no de religiosidad. Por eso el apóstol Pablo dice claramente que de lo que sembramos recogemos. De tal manera que nuestra vida creyente debe sembrar para recoger también en abundancia de bendición por parte del Señor. Quiero que vayamos por favor a Juan capítulo 3. Vamos a ver la primera esta mañana, lo que alcancemos. Y en Juan capítulo 3 hay una conversación muy linda acerca de algo nuevo que tiene el creyente. Todos nosotros, si usted no lo tiene esta mañana, lo invito a que la adquiera. Todos tenemos tres cosas nuevas en la vida del creyente. La primera es el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es un regalo de Dios por gracia. Bien dice Pablo en Efesios capítulo 2, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Queda sentado doctrinalmente, y es una doctrina fundamental, el saber que la salvación es un regalo de Dios, donde Él, por medio de la fe, que el Espíritu Santo nos da eso, nos capacita y nos da ese paso de fe para creer en Jesucristo, en su obra. Ahora, ¿de dónde viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De tal manera que la Escritura viene a hacer ese trabajo. El Espíritu Santo te convence de pecado, justicia y juicio, te regenera y te hace el milagro de la salvación. La salvación es un milagro. El mayor milagro que puede haber en la vida de cualquier persona es su salvación. Y con esto en mente, sabiendo que somos salvos de esta manera, entonces la pregunta es, ¿tengo que hacer algo con esa salvación? ¿Cuidarla de una manera especial? Claro que sí. Vamos a ver algo aquí en Juan, y quiero que en Juan capítulo 3, versículos 3 al 5. Esta es una conversación entre el Señor Jesucristo y Nicodemo. Vamos a ir al versículo 1 para tener el contexto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le respondió y le dijo, de cierto, te digo. ¿Qué dice el Señor? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego dice el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay una conversación muy linda acá de un hombre que tenía una gran curiosidad de saber quién era este rabí. ¿Cómo llama el Señor? Rabí, maestro. Le dio ese título porque lo que había rodeado al Señor en cuanto a su manejo y su comportamiento y su carácter, le dio ese título porque el Señor era un verdadero maestro de la palabra. Entonces Nicodemo, siendo Nicodemo un fariseo, se acerca a él. Ahora, es muy extraño que un fariseo se hubiese acercado al Señor en esa actitud. Recuerden que de ahí en adelante todos los fariseos se acercaban ¿para qué? Para tentarle, digamos, criticarle, matarle, crear falso testimonio y aún más, para crear controversia en la escritura. ¿Recuerdan? Siempre dice, maestro, ¿tú qué dices de esto y aquello?
¿qué dice acerca de una mujer que estaba en adulterio y se la traen y la ponen a los pies del Señor? Entonces, el fariseo era, podemos decir, era un maestro de la Biblia en su momento, y Nicodemo no era desconocedor de la Biblia, de tal manera que era un maestro, era parte del Sanedrín, era una persona muy importante, digamos, dictaminaba las leyes espirituales y civiles del pueblo de Israel en esa época. Era un hombre rico, además, era un hombre bastante rico, era Nicodemo, era un hombre que además, como doctrina fundamental de los fariseos, creía en la resurrección y en la vida más allá de la muerte. Entonces era un hombre muy conocedor. El tema de los fariseos era que eran muy literales, ¿no? Eran pegados a la ley absoluta, pero en el tiempo, al estar tan pegados a la ley, comenzaron a cambiar la ley de una forma, digamos, a su conveniencia. ¿Qué buscaban ellos siempre? Su propia gloria. Cada vez que un fariseo salía, ustedes recuerdan que cuando él daba limosna, ¿sí? Siempre hacía tocar trompeta delante de él. Ahora, no es que hubiera alguien saliendo con una trompeta tocando, pero lo que hacía él era diciendo, voy a dar limosna, voy a dar limosna. Cuenta la historia que los fariseos cargaban una gran bolsa de muchas moneditas y tenían un siervo, y el siervo iba adelante con esas monedas, ¿sí? Y el siervo lo que hacía, él le decía, allá hay alguien en la calle, entonces el siervo se acercaba y daba, y él decía, separaba al fariseo para que todos vieran que él estaba dando, ¿qué? Limosnas. Aparece que algunos contaban que el siervo intencionalmente, cuentan esto, no está en la escritura, que dejaba caer algunas monedas en el piso, ¿sí? Intencionalmente para que otros se acercaran y se levantaran y vieran que eran las limosnas del fariseo. Entonces el fariseo siempre buscaba que su propia gloria y ser vistos por otros en el accionar de su vida, digamos, religiosa. Y de tal manera que era una vida un poquito hipócrita. ¿Recuerdan cuando el fariseo y el publicano allí en el templo, dice el fariseo, Señor, gracias doy porque no soy como este hombre pecador? Imagínense en eso. Y estos hombres siempre buscaban ser vistos, siempre querían la gloria para sí. Ahora, siempre buscaban recompensa. Y en la escritura bien vemos que cuando el Señor les dice esto es, cuando usted hace cosas para que otros lo vean, ya tiene su recompensa. La gente lo aplaudió. Pero el fariseo quería dos recompensas y el Señor dijo, no, o tienes una o tienes la otra. Pero el fariseo siempre quería no solo que lo aplaudieran, sino la recompensa de Dios. Y Dios le dijo, no, si ya fuiste visto por los demás, ya tienes tu recompensa. Si das en lo secreto, mi Padre que te ve en lo cierto te recompensará. Entonces, esa es la vida de un fariseo, más o menos, y vemos aquí a Nicodemo. Pero vemos que este hombre era bueno. Era un hombre, lo describe la Biblia como alguien bueno, era un hombre que cumplía la ley, era justo, era un hombre religioso, era un buen ciudadano, pagaba sus impuestos, era un rico que daba, y era un hombre, podríamos decir, si lo ponemos aquí al frente, muchas veces mejor que nosotros en ese sentido, como ser humano. Era muy bueno, pero había un problema, no era salvo. Entonces Nicodemo, teniendo todo esto en su mente, se acerca al maestro y dice, Rabí, le quiero hacerte una pregunta, sé que vienes de Dios, sé que haces cosas maravillosas, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando Nicodemo se acerca, Dios sabía cuál era su necesidad. Nicodemo muestra su aspecto y el Señor dice, yo sé que eres fariseo, pero tu necesidad es nacer de nuevo. Eres muy bueno en todo, pero nada de eso te sirve para llegar al reino de los cielos. ¿Cuál es la necesidad que hay aquí? ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Ese problema lo tenemos en Romanos 3:23. Vayan allí, por favor, conmigo. En Romanos 3:23, vamos allí. Dice lo siguiente. Romanos 3:23 tiene la respuesta y voy a la Biblia y encuentro cuál es la necesidad del nuevo nacimiento. Y vimos en este escenario a Nicodemo con la gran necesidad de nacer de nuevo. Ahora, yo creo que Nicodemo, cuando seguimos leyendo la escritura, Nicodemo dice, es muy literal,
¿Cómo yo siendo viejo puedo entrar nuevamente al seno de mi madre y nacer? Yo no sé hacer la pregunta, ¿cómo un hombre tan ilustre, lleno de gran conocimiento de la ley, aún más? Ellos conocían el Pentateuco de memoria, sabían absolutamente y todo el Tanakh antiguo lo conocían y conocían muy bien el Antiguo Testamento. Pero este hombre, como era fariseo y era legalista, no podía ver más allá de lo que el Señor le estaba diciendo. Y el Señor le dice, mira, Nicodemo, eres muy bueno, pero necesitas nacer de nuevo. Y ese nacimiento tiene que ser del corazón, del espíritu. Pero miren el versículo, la necesidad, ¿por qué tenemos que nacer de nuevo? Romanos 3:23, Pablo nos lo explica de esta manera. Mire, por cuanto algunos pecaron. ¿Qué? Me gusta la versión que tienen ustedes en su Biblia. No, la mía también dice todos. El problema es que muchos, cuando le presentamos el Evangelio, dicen, yo no necesito a Cristo. Soy un buen fariseo. Soy bueno. Como papá, como esposo, me apego a la ley, no me paso el semáforo en rojo, respeto la fila, en los impuestos, bueno, a veces bajo ahí los números, pago mis impuestos, etcétera. Y el Señor le dice, mira, ¿sabes cuál es el problema? Tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. ¿Eso incluye a Nicodemo? Sí. ¿Pero Nicodemo era alguien bueno? Sí, pero no era salvo. Por eso las personas buenas no van al cielo. Porque son obras que dice Pablo que por obras no adquirimos la salvación, es por gracia. Y esa gracia de Dios, Dios es el que da la salvación. Nos busca, nos da la potencialidad de una salvación desde la cruz, pero es efectiva solamente al que cree, al que toma una decisión y dice, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz. Y luego de que entiende ese contexto, no solo teológico, sino histórico, viene a su corazón y dice, soy pecador. Pensé que era bueno, pensé que era alguien que merecía el cielo. Y llega esa convicción que hace el Espíritu Santo, y lo que hace el Espíritu Santo te capacita a través de la fe y dice, necesito a Cristo. Por cuanto todos pecaron, ¿y cuál es el resultado de ese pecado? Están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede llegar al cielo por su propio esfuerzo. Por eso estamos aprendiendo 3 cosas nuevas en la vida del creyente que debe cuidar. Su salvación hay que cuidarla, no porque se pierda, sino la gran pregunta es si realmente la tiene. Muy tristemente, y tengo que decirlo, todos los que estamos aquí sentados nos veremos en el cielo. No lo sé. Espero que sí. Pero eso es una pregunta que solo puede usted contestar en su corazón. Voy a decir algo más allá. ¿Cuántos del coro que están en el coro llegarán al cielo? No lo sé. Espero que todos. Pero puede pasar que yo esté cantando con el entendimiento y la mente y la garganta y no con el corazón. Puede pasar. Puede pasar que yo sea como Nicodemo, un fariseo bueno y pensando que voy al cielo porque soy bueno, pero la Biblia me dice que yo he pecado y que estoy destituido de la gloria de Dios. Ahora, la pregunta está ahí, pero entonces cuando le viesen la pregunta a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, y mírenla, vayamos otra vez a Juan 3, quiero que vayamos allí. Esa pregunta uno pensaría que no la entendió Nicodemo, y les voy a mostrar que sí la entendió. Vamos a mirarlo ahí esta mañana. Juan capítulo 3, ahí nuevamente. Ahora, el capítulo 3 de Juan es el capítulo más conocido en ese sentido. Pero mire lo que dice el Señor cuando le dice que tiene que nacer, dice, no nacer, versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces uno preguntaría, ¿será que Nicodemo no entendió eso? ¿Sabía que no lo sabía?
Vayan conmigo, por favor, al libro de Ezequiel, capítulo 36. Y vamos a encontrar algo bien interesante. Recuerde que Ezequiel está en la Biblia. Búsquelo. Es un libro que casi no abrimos, pero vamos a llegar algún día ya porque estamos haciendo nuestra lectura antifonal. Y yo voy a la Biblia y encuentro algo que Dios le habla al pueblo de Israel, que está en el Antiguo Testamento y que los fariseos la sabían. Ezequiel capítulo 36, vamos al versículo 25. Y es hablando el Dios al pueblo de Israel. Versículos 25 al 27. Versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Promesa del Señor para el pueblo de Israel. Pero mire, recuerde que estamos hablando de Nicodemo. Y luego dice, esparciré sobre vosotros agua. ¿Qué dice? Limpia. ¿Y seréis qué? Limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo claro. ¿Nicodemo sabía de qué estaba hablando el Señor Jesucristo? Sí. Nacer del agua y del Espíritu para ser ¿qué? Limpios, para ser purificados por el Espíritu Santo, para ser regenerados. Y mire lo que dice el versículo 27. El versículo 26. Y os daré ¿qué? Y pondré espíritu ¿qué? Nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de ¿qué? De piedra y os daré un corazón de carne. Y mira el versículo 26, y pondré entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Entiende ese versículo? Claramente, Nicodemo sabía que tenía que nacer de nuevo en agua y en espíritu. Cuando hablamos de agua y espíritus, es la unión del Espíritu Santo limpiando, purificando, lavando. Y claramente este versículo está diciendo para hacer un corazón ¿qué? Nuevo. Para limpiar. Entonces la pregunta es, ¿por qué Nicodemo se va a lo literal y diciendo, ¿cómo podré yo meterme nuevamente al vientre de mi madre y nacer? Porque los fariseos habían dejado de lado la ley perfecta de Dios y habían añadido preceptos humanos para hacerse en ellos glorificar. Y entonces Nicodemo, el Señor le recuerda, acuérdate, el Señor le dice, acuérdate lo que dice el libro de Ezequiel. No hay otra manera de tener un corazón nuevo, quebrantado, a menos que venga mi espíritu y te lave, y te regenere y te haga una nueva persona. Por eso al final vamos a ver en Juan ahí cómo el Señor conversa con Nicodemo y Nicodemo entiende este nuevo llamado. Ahora, muy bien, ¿qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento no es bautismo. A veces pensamos que el nuevo nacimiento es un nuevo bautismo, pero no, el bautismo no salva. Recuerden que a veces hemos tenido doctrinalmente esas confusiones en otras doctrinas, en otras iglesias, pensando que el bautismo salva. Pero el Señor habló de bautismo con Nicodemo, no. Le habló de una conversión verdadera de su corazón y que permitiera que ese corazón de piedra se convirtiera en un corazón de carne a través del Espíritu Santo. Suena un poco complejo al entenderlo, pero Nicodemo estaba ahí y el Señor tratando de explicárselo con plastilina. Sí, está diciendo, mira, el tema es de corazón, el tema es de convicción de tu vida. Y uno mira aquí el versículo diciéndole, hayte por medio bautismo. Aquí no hay bautismo. Entonces muchas veces dicen algunos que para ser salvo hay que ser bautizado. No. Pregunto yo, ¿el ladrón que estaba en la cruz fue bautizado? ¿Tomó la cena del Señor? No alcanzó. Solamente dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Perdóname, yo sí merezco estar acá. ¿Y qué hace el Señor en su gracia? Le dice, necesitas nacer de nuevo. ¿Y qué hace ese hombre? Nace de nuevo en la cruz. Por lo tanto, el bautismo no es para salvación, sino es un acto simbólico donde representa su vida nueva en Cristo. Y hay que tener cuidado con eso. También la salvación no es una reforma, no simplemente un cambio que tenemos en nuestra vida. Aquí hay un grave problema, porque muchas veces cuando somos salvos, solo somos salvos emocionalmente.
Entonces, eh, hacemos una invitación, la palabra de Dios llega al corazón, pero solamente hay lágrimas, pero no hay una verdadera conversión, no hay nuevo nacimiento. Y hay que tener mucho cuidado cuando estamos en esa parte emocional. Por eso, cuando tomamos la decisión por Cristo, el pastor o el diácono o el maestro tiene que tener mucho cuidado a que esas lágrimas de emoción se conviertan en una realidad de convicción en su vida. Tenemos problemas con esto. También puede ser una decisión sin convicción. Simplemente porque me gustó esta iglesia, creo que el tinto es bueno, voy a recibir a Cristo. Y pasa eso muchas veces en ese sentido. Hay muchas decisiones sin convicción y nos volvemos creyentes de, diría yo, de religiosidad. Y nos sentamos cada domingo y pensamos que como yo un día recibí a Cristo, ahí estoy en el camino, correcto. Hay que tener cuidado entre decisión y convicción. Las decisiones me dejan sentado en la banca. Las convicciones me ponen a servir a Cristo, seguir a Cristo, amar a Cristo, adorar a Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso el Señor le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, de nuevo. Y luego también hay que tener mucho cuidado con la religiosidad. A veces somos salvos y nos convertimos en religiosos. Y hay que tener cuidado porque la religiosidad nos vuelve como fariseos. Somos fariseicos. Entonces simplemente buscamos el aplauso, buscamos cómo figurar, buscamos simplemente el pensar que yo sé más que otro y comenzamos un comportamiento muy fariseico. Si sabe, pastor, que yo no soy como el hermano que está allá, pero yo le cuento que a veces cuando alguien se me acerca así, yo le digo, ¿te llamas fariseo? Y a veces nuestra salvación se convierte en eso. Hay que tener mucho cuidado. Y por eso son tres cosas nuevas del creyente que debe cuidar. Y la pregunta es, ¿verdaderamente yo soy salvo? ¿Hay una conversión real en mi vida? Tengo que cuidar esa salvación verdadera. Vuelvo y digo, no es porque se pierda, sino que tengo que cultivarla en ese sentido. Ahora, miren lo que dice aquí. Vayan conmigo, por favor, a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Hay algo bien interesante aquí. ¿Cómo sé una marca en la cual yo puedo pensar que soy salvo? Que debo cuidar esa salvación tan maravillosa de gracia y de amor. Efesios capítulo 4. Mire lo que dice Pablo a los hermanos de Efesios, de Éfeso, y voy a la Biblia y encuentro algo maravilloso. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 24. Mire lo que dice acá. Dice, ¿vestíos de qué? Ok, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo? Debes nacer de qué? Nuevo. Y a veces, vuelvo y repito, nacemos, decimos, pastor, yo recibo a Cristo, pero no hay cambios. No hay alguien nuevo en su ser. Simplemente hubo una decisión, más no una convicción de vida. Por lo tanto, entonces, ahí viene el problema y uno debe decir, ¿cuál es la marca que realmente me da esa distinción? Volvamos a leer, ahí está en el versículo. Vestidos del nuevo hombre. ¿Quién es ese nuevo hombre? Jesucristo. Creado según Dios en la justicia y santidad de qué? De la verdad. Cuando usted se viste del nuevo hombre, realmente tiene una verdadera salvación. Una verdadera salvación que es evidente y palpable. Ahora, finalmente aquí vemos cómo el Señor habla de este nuevo nacimiento con Nicodemo, le muestra la necesidad, todos son pecadores, y le dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que tomar tú la decisión de cambiar tu vida, de vestirte de un nuevo hombre y nacer de nuevo. Entonces la pregunta final para esta mañana, quiero redondear, ¿es usted realmente en su corazón siente que es salvo? Esa es la pregunta. ¿Siente esa verdad en su vida? Y vuelvo a digo, no es porque la salvación se pierda, no, sino porque realmente le pregunto, ¿la ha tenido alguna vez? Porque uno nunca pierde lo que no ha tenido, ¿cierto? La pregunta es, ¿tiene una verdadera salvación?
Ustedes verdaderamente acercándose al Señor y decirle, Señor, yo quiero recibirte verdaderamente. Tal vez lo recibí porque mis padres son creyentes o mis abuelos o me traen a la iglesia. Y esa es una gran pregunta de cosas nuevas para nosotros como creyentes. Veamos este último versículo que quiero compartirlo con ustedes. Tito capítulo 3 versículo 5 para terminar esta mañana. Tito 3, 5. En Tito capítulo 3 versículo 5 dice lo siguiente. Nos salvó, no por obras de qué, de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su qué, misericordia, y escúchelo bien, por el lavamiento. Unamos un poquito. Señor, le dice el Señor a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Recuerda Ezequiel capítulo 36, tienen que ser lavados y limpiados con agua para quitar ese corazón de piedra, tener un corazón de carne y que mi espíritu les renueve. Y Pablo nos lleva aquí al libro de Tito y nos dice lo siguiente, debemos que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿en dónde? En el Espíritu Santo. ¿Quién hace esa regeneración? Solo sí, y solo sí, el Espíritu Santo. No hay otra manera. No hay obras, no hay buenas intenciones, no hay una forma de estilo de vida. Pastor, yo soy un buen fariseo, me refiero, y con todo cariño y respeto, no le estoy insultando, sino tengo una vida buena, como Nicodemo, pero no es suficiente. Por el creyente, este nuevo nacimiento debe tener claro que es un nacimiento que debe ser auténtico y real. ¿Por qué? Porque no es que se pierda la salvación, pero yo cada día tengo que cuestionarme, ¿verdaderamente soy salvo? ¿Mi vida realmente refleja eso? ¿Estoy vestido del nuevo hombre? ¿Realmente he sido regenerado? ¿He nacido de nuevo por el agua y por el espíritu? Y yo creo que cada día debemos mirarnos al espejo y cuestionar, ¿este nuevo nacimiento es una verdad cierta en mi vida? ¿O simplemente estoy yendo a la iglesia por una conveniencia, por una apariencia, por una comodidad? Pero creo que el creyente verdadero tiene que sentarse y mirarse al espejo y decir, ¿realmente soy salvo? ¿Voy para el cielo? Y tiene que venir la gracia de Dios en su vida, salvarle, regenerarle, cambiarle y vestidos de qué? Del nuevo hombre. ¿Por qué hago esta llamada de atención y de exhortación? Porque estamos en nuestras iglesias actuales muchas veces llenos de personas que solamente han tomado decisiones, pero no tienen convicciones en la vida. Y las convicciones reales son las que nos llevan al cielo, a un cambio de vida real. Y hay que tener mucho cuidado. Yo preparando el mensaje me vino a mi cabeza, a mi corazón diciendo, yo tengo que decir esto a la iglesia. Yo no puedo decirles por venir a la iglesia, por leer la Biblia, por estar con el antifonal conmigo, simplemente van a ir al cielo. No, no, no. Nicodemo lo tenía claro, él pensó que iba para el cielo, al reino de Dios. Recuerden que ellos creían en la resurrección y la vida después de la muerte. Él tenía claro y dice, yo por la ley soy salvo, sí o sí. Y el Señor le dijo, no, Nicodemo, no, no eres salvo. Eres muy bueno, eres excelente persona, pero necesitas nacer de nuevo. Y la pregunta es en esta mañana, ¿hemos nacido de nuevo? El nacimiento realmente es una verdadera en mi vida, es un hecho real y verdadero. Mire lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 31. Pablo está allí en un escenario. Hechos, ¿recuerdan cuando estamos aquí con el carcelero? Ok. Hechos 16, 31, conmigo allá. Viene la conversación, allí estamos. Y Pablo está en la cárcel, allí en Filipos, ¿cierto? Sucede un milagro extraordinario y este hombre, el carcelero, cae de rodillas y le dice, señores, leámoslo textualmente. Y sacándole les dijo, señores, versículo 30, capítulo 16, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pregunta directa,
respuesta directa. Mire lo que dice Pablo. Ellos dijeron, bueno, ¿quiénes? ¿Por qué habla en plural? Porque ¿quiénes estaban ahí? Pablo y Silas. Y ellos dijeron, los dos, a la voz, me parece, cuando dice el versículo, y ellos dijeron, significa que se les salió como en coro. ¿Sí? Porque tenían el mismo sentir. Cuando le hicieron la pregunta, ellos contestaron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Mire lo que dice la respuesta. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles aquella misma noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Sencillamente Pablo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Una salvación maravillosa, una salvación, pero que mi llamado hoy en el sentido propio es verdad en su vida. ¿O usted es salvo por tradición? ¿O es salvo porque su familia lo trajo, o porque su papá o su mamá fueron maestros de escuela dominical, o fue pastor, etcétera, etcétera? ¿O porque mi abuelita me trajo? Es tradición. La idea es, esto es una relación con el Señor. Y mi llamado hoy, con mucho amor y mucho cariño, pregúntese si es cierto en su vida este nuevo nacimiento. ¿Ha nacido de nuevo? Nicodemo, recuerden la historia cuando recorremos la cruz. ¿Quiénes están reclamando el cuerpo del Señor? José, Arimatea y Nicodemo estaba ahí. Este hombre nació de nuevo y este hombre mostró realmente que se había vestido del nuevo. Que el Señor nos ayude en esta mañana a entender y a comprender la necesidad de tener una salvación, no porque no sea verdadera, sino realmente real en mi vida. Que realmente yo me sienta salvo y digo, sí, soy salvo. No solamente una conversión, sino una convicción en nuestras vidas. Amado Padre, en esta mañana yo ruego, si alguien está en este lugar ha escuchado tu palabra, ha comprendido lo importante de la salvación, allí en su corazón pueda pedir perdón por sus pecados, reconocer la obra tuya en la cruz, poder decir, Señor, necesito nacer de nuevo, limpiar mi vida, como dijo el salmista, límpiame, lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Oh Señor, permítenos que nuestro caminar en el descubrir nuevas cosas en nuestras vidas, realmente pensemos que seamos salvos, que te hayamos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, y podamos entender que fue una salvación pagada con alto precio, que necesitamos realmente caminar en ese nuevo andar contigo, vestirnos, Señor, de tu carácter, de tu amor, de tu gracia, de tu cuidado. Hoy, Señor, se predica que la salvación simplemente se hace de una forma rutinaria, pero no hay corazones quebrantados. No hay corazones realmente vueltos a ti, realmente sensibles a ti. Permítenos, Señor, entender lo profundo y lo amoroso que es la salvación, pero de la responsabilidad que yo tengo de tener eso en mi vida, que sea una realidad absoluta, que es una realidad que no tenga ninguna duda, y que cuando yo te vea en oración en mi rostro diga, Señor, gracias porque me has salvado con tu gracia y con tu amor. Señor, permíteme caminar en este nuevo andar de la salvación, una salvación maravillosa, una salvación de gracia, una salvación, Señor, de amor eterno, y permíteme, Señor, que yo sea grato ante ella. Lo pedimos en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu. Amén y amén. Que Dios nos bendiga en esta mañana, que Dios les guarde un buen tiempo en casa para todos.